de esa placa. Estoy hablando del 84, 85. Y después cuando fui muchas veces al hospital, nunca pude como verla. Estaba y no estaba. Es decir, así como el mundo, ¿no? Es decir, el espacio está la placa y no hay un solo libro, pero ni siquiera la biblioteca, nada, es un espacio vacío. Quizás no esté mal, como que el espíritu de Friedman es demasiado potente para las estructuras del poder de hoy y esperará que haya otra manera de acercarse a la enfermedad mental más digna de la vida, y ese día quizás entonces vuelva a estar la biblioteca Jacobo Friedman. Digamos que por salud y por poesía tal vez no esté mal que no haya nada más que fantasmas en ese espacio. A veces los fantasmas operan bien, a veces son difíciles de alcanzar. Nos habían dicho con Luis que la gente del ingeniero Jacobacci cree en los hados, ¿no? ¿Cómo se dice? En los duendes. Y yo, ingenuo de mí, apenas llegué, empecé a hablar con la gente. ¿Y me pueden hablar algo de los duendes? ¿Dónde están los duendes? Pero, y entonces fue como doble. Por un lado me tomaron como loco y por el otro lado como un porteño sobrador. Es decir, no encontré la comunicación adecuada. Porque por un lado, como me trataban como un tarado, y por el otro lado, como que yo se enojaban porque creían que los estaba maltratando. Y no era así. Yo creo, y tengo escrito un texto que se llama Derecho al delirio y la subversión, es decir, donde los fundamentos bastante dentro de mis posibilidades. Yo creo que todos tenemos el derecho a delirar y a subvertir el orden. Más todavía, creo que es un derecho y una obligación, porque hay que estar bastante mal del alma, de la cabeza, del cuerpo, del espíritu y de la conciencia, si no te animás a delirar en este delirio cruel y a subvertir el orden en este orden que ya está basado directamente en la muerte. Quien no subvierte y delira frente a un orden de muerte me preocupa, porque su vida se agota demasiado rápido y es demasiado hermosa la vida para no vivirla en plenitud. Pero volviendo allá entonces, a partir de conocerlo a Friedman, ahí fui donde luego escribí mi primer libro sobre el tema de las relaciones entre el arte y la locura y mi primer obra de teatro sobre el tema. Y al poquito tiempo muere Friedman y ahí escribí un texto que está acá y que quizás si hay tiempo lo lea y si no quedará para otra vez. Esas son como las experiencias personales que me acercaron al mundo de la locura y del arte. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Los compañeros pertenecen al frente, ¿cómo se llaman ahora? Domingo del Terciopelo como antes. Sí, Muy bien. Bueno, ellos han estado, están, porque uno nunca sabe las situaciones, internados en la sala de psiquiatría. No, yo no. Vos ya no. Él. Ya ninguno. Bueno, muy bien. Pero han armado un centro de arte, ¿verdad?, que se llama Domingo Terciopelo. Bueno, y estoy siempre contento cuando voy a algún acto y siempre vienen a saludar. Entonces yo les agradezco. Ya vamos a la tercera obra ya de teatro. ¿Ah, sí? Sí. Muy bien. Empezamos con el plato. Sí. Perdón que esté en los 6 segundos años, pero pues tengo un inconveniente a principios de año. El horario que viene, Dios quiere, ya sigo. Vas a seguir estudiando, muy bien. Así que, Bueno, espero que entusiasme. muy bien. Felicitaciones a los tres. Y por muy bien. Es decir, ¿desde dónde hablamos cuando hablamos? Yo sé que hay ciertas corrientes de pensamiento, también en la universidad, por supuesto. Yo he vuelto a la universidad pública, aparte de trabajar en la universidad, en la fábrica
recuperada INPA, también he vuelto a un espacio más tradicional, una universidad como esta, aunque no he cambiado en mis ideas de entender el mundo. Y yo aún como docente simple, como muchos que están acá, comparto la idea que cualquiera sea el tema que uno aborda, debe dar como cuenta de su situación. ¿Desde dónde partís? ¿Desde dónde lo abordaste? ¿Qué cosa sucede en vos cuando reflexionás sobre la cosa? Es decir, yo creo que los griegos, que en muchas cosas sabían bastante de la vida, que entre otras cosas, podemos decir, entre comillas, inventaron la filosofía y el teatro, la práctica en aquella época en la transmisión de los saberes era desnudar ante el otro tu punto de partida. ¿Qué pasaba en vos cuando investigabas? ¿Qué pasaba en vos cuando te animabas a presentarte como el que transmite un saber? Es decir, nadie parte desde la nada, aunque algunos han querido hacer de los saberes una especie de refugio en la abstracción, tal vez porque la ética no suele acompañar la manera concreta de transmisión de los saberes. Tengo derecho a la sospecha, como diría Nietzsche, derecho a sospechar el rol del docente en nuestras épocas. Por lo tanto, no digo que todas las veces que transmitís un saber tenés que decir de dónde partir, pero tenés que tener tal vez la honestidad ya desde las primeras veces, no tampoco abusar de la subjetividad, pero no dejarla de lado. Por eso un poco cuento, si he dado tantos años seminarios sobre el tema, si actualmente en una universidad nacional estoy también dando clases sobre el tema, y si he escrito la cantidad de libros que he escrito a lo largo de mi vida, es justo que los demás sepan qué pasó en vos, desde dónde, por qué empezaste con estas cosas. Y es, otra vez me refugio en mi propio maestro, son múltiples. Algunas puedo explicarlas. Puedo explicar que leí un libro, era un muchachito, 17 años, estos poemas de Friedman, que quedé maravillado, que cuando me dicen que está demente, que está internado en un hospital o muerto, necesite buscarlo y que buscándolo haya intentado pensar por qué su vida, siendo en mi criterio y hoy por hoy el de muchos, mire que se está celebrando en Buenos Aires el certamen internacional de poesía, y una persona que no amo, como es el señor Macri, jefe de gobierno, pero por lo menos tuvieron la dignidad, quiero verlo desde lo mejor, o tal vez la maldad, a veces pierdo la inocencia, de que el Festival de Teatro Internacional de la Ciudad de Buenos Aires esté inscrito bajo un breve poema de Jacobo Friedman. Algo ha pasado, algo está pasando. Y tampoco a los que aman la literatura les recomiendo que si llegan a volver a leer esa inolvidable novela que se llama Adán Buenos Aires de Leopoldo Marechal, van a ver que ahí hay un personaje, el filósofo Tesler, y hay un reportaje ya histórico que yo le hiciera a Marechal cuando dirigía la revista Crisis, donde el propio Marechal me cuenta cómo lo conoció a Friedman, cómo se fueron Friedman invitado por él y por Oliverio Girondo a Francia, es decir, cómo se fueron dando todas esas circunstancias y cómo Marechal pasa, como decía Cortázar, una de las dos novelas más importantes de la novelística argentina. Para Julio, que por supuesto él no ponía su propia obra, él ponía a Roberto Ar, Los Siete Locos y el Adán Buenos Aires como las dos grandes obras que todo argentino debe leer. Bueno, yo creo que casi todos acá son argentinos, pero si fueran chilenos o japoneses o de donde fuera, también tendrían que leer, porque es una novela maravillosa. Y si entran, bueno, ya tienen también otra clave. Todo lo que ese filósofo Tesler dice, Marechal lo reconoció públicamente, en lo que hizo tuvo la gigantesca intuición de transcribirlo, de recibirlo y transcribirlo.
así como hice yo con mi libro sobre Figman, El pensamiento de Jacobo Figman o El viaje hacia la otra realidad. Es decir, me acerqué a las relaciones entre el arte y la locura desde un lugar a partir de Figman. Desde otro lugar, desde un interrogante que recién la respuesta me animé a publicar la obra hace poco en mi libro Diálogos. Porque en esa parte que yo no quise incluir en un libro, ya casi lo di, un clásico casi, que se llama Conversaciones con Pichon Rivière sobre el arte y la locura, ahí no tocamos el tema Figman, nada más que muy ligeramente, como el tema Alejandra Pizarnik, que tampoco lo toqué porque estaba el dolor, Alejandra con su suicidio y Pichon, que fue su terapeuta hasta cuando ella se suicida. Lo que pasa es que ahora quise abordar, por ejemplo, el tema de Alejandra, porque salió publicado hace 4 años en España el diario de Alejandra. Y Alejandra culpa de que se va a suicidar a su analista, a mi maestro, Enrique Pichon Rivière. Y yo tenía todo lo que habíamos hablado sobre el tema con Enrique, porque yo era muy amigo de Alejandra y estudiaba con Enrique. Y entonces quise saber qué había detrás de ese tema. ¿Por qué Alejandra, que su último poema se lo dedica a Enrique, un poema sobre la locura, está dedicado a Enrique Pichon Rivière, pero a la vez ella lo acusa de haberla llevado como a esa preparación del suicidio, como lo relata en sus cuadernos íntimos? Siempre me quedó ese tema sin saldar. Y el otro tema, que quise saldarlo en mi libro Diálogo, y no es que lo recogiendo para que lo lean, porque creo que está agotado, pero bueno, ya una vez lo pueden leer mejor. Ellos se cruzaron en el hospital, porque Pichon era jefe de admisión del Hospital Borda, y estuvo una buena cantidad de años mientras estaba internado Figman. Y mi pregunta fue, ¿por qué, Enrique, nunca hablaste con Figman? Y vos lo habías leído. ¿Por qué no hablaste? Vos, maestro, primer presidente de la Asociación Psicoanalítica Argentina, introductor de la psiquiatría dinámica en Latinoamérica, fundador de la psicología social, entre otras cosas, vos, que además eras un hombre del arte, de la cultura, ¿por qué no hablaste con ese poeta que estaba internado cuando vos estabas en una área de decisión en relación a los internos allí? Eran todas cosas que me acompañaban y que me motivaron a investigar, que me motivaron a escribir. A veces, por eso digo, son cosas que es como un destino, porque yo conocí a Figman, mi maestro era Pichon, ¿por qué ese no cruce? Mi amiga que se suicida, él que es su psicoanalista y que pareciera, según ella, que no entiende la locura, entre comillas, que Alejandra sentía que la había poseído. Aún los grandes maestros de la psicología, de la psiquiatría, del psicoanálisis, van a ser incapaces para enfrentar la locura de los artistas. Bueno, quizás esa sea alguna, digamos, de las claves que me animo ahora como a organizar en mi cabeza, que puedan dar cuenta de por qué tantos años reflexionando sobre el tema, porque es un tema que me atraviesa, es decir, y honestamente no tengo respuestas. Si alguno lee algunos de mis libros de más joven, se puede burlar de mí hoy. Yo antes tenía respuestas para todo. La locura es esto, el arte es esto, la vida es esto, la muerte es esto. Ahora que soy ya un hombre que intenta dialogar con la muerte pero sin perder la dignidad, ya no tengo tantas respuestas categóricas. Hay que reflexionar más.
y no tiro a mis maestros por la ventana, pero trato de entender. Y yo, vos sos, por más que ahora te oculten en las carreras de psicología, cosa que me causa gracia, sos un maestro de la psicología, de la psiquiatría, no sos un muchacho o una chica que se recibió y que estás ahora frente a un paciente tan complicado como es Alejandra Pizarnik. Lean alguno de sus poemas y van a ver que se enfrentan a una persona de una complejidad en el pensar, en el sentir, en el saber, muy especial. Yo creo que ella y Olga Orozco han sido como las dos más grandes poetas latinoamericanas, es lo que yo pienso. Y por supuesto son gustos, también otro puede tener otro gusto, pero no las podés decir no hasta que no las leas. Es un tema muy fuerte y una persona de una sensibilidad exquisita. Y bueno, yo tampoco me olvido que me dolió mucho el hecho, porque es como lo inexplicable, que me plantea también la cuestión del suicidio. Yo recuerdo que compartíamos el dentista con Alejandra, porque era un dentista fantástico, esto de los mejores, pero que él tenía como debilidad por la poesía. Y nosotros nos habíamos enterado. Y en general el escribir no te asegura la entrada a dentistas que tengan buenos tonos. Especialmente yo, que soy un cobarde, cada vez que entro al dentista ya digo, permítame llorar en público, entonces yo un rato. A mí fue así, y después, bueno, ahora me entrego. No sé si conocen algo de dentista, pero yo lo digo en serio, yo he sufrido acción pública, he sufrido atentados con bombas, me han dado 2 tiros en el cuerpo, 8 años de exilio. Pareciera que soy un tipo, lo que se dice, duro. Jugué muchos años rugby, hice cosas de hombre, entre comillas, duro. Tomo vino y ginebra, ahora menos porque el médico no me deja, café amargo. Pero cuando entro al dentista soy peor cobarde que yo, dudo que haya. Vos sos otro cobarde, muy bien. Parece que vamos varios. Entonces siempre como que busco algún dentista o que me tenga piedad o que sepa ambas cosas. Y Alejandra había conseguido uno. Y entonces le habla y me toma también a mí como paciente. Y el día anterior a la muerte de Alejandra, que se suicida, compartimos el dentista. Y entonces estábamos los dos en la sala de espera. Y yo decía, entra vos, Alejandra, entra vos. No, entra vos, porque ella también era media cobardona. Pero hubo como un juego de quién entra primero al dentista y todo. Nos saludamos con un beso, la vi, no mal, porque si estaba tan mal, yo qué sé, no hubiera jugado, o quizás sí. El suicidio es una situación muy compleja. Yo cuando era más joven había escrito sobre el suicidio, pero nunca me había pasado por la cabeza. También había escrito sobre el exilio y después me tuve que exiliar en serio. Y después leí en el exilio lo que yo había escrito sobre el exilio y me pareció una huevada. Porque, es decir, era pura literatura. Bueno, y bueno, ahí está, y al otro día se suicida. Sí, ¿qué había ahí detrás? Es decir, ¿qué pasó? Y bueno, ahí está. Nunca voy a terminar de entender el rol de un terapeuta, que es un semejante maestro. No es capaz de entender las reglas de las relaciones con el arte, es porque todavía el arte se obstina en ser como una zona de no conocimiento. Pero yo no soy un especialista en Freud, creo que en nada de la psicología, aunque leo mucho, pero sí sé que he leído, por lo menos leí todo lo que Freud escribió sobre arte, eso sí, como leí todo lo que más escribió sobre arte. Es decir, yo después cuando trabajo me limito a una esfera de conocimiento, no voy a decir que conozco todo Freud, es una mentira absoluta, pero sí conozco lo que Freud escribió sobre arte. Y en uno de sus mejores textos, Freud niega que el arte se convierta en algo sobre lo que no se pueda reflexionar. Es decir,
se vuelve categórico. Dice, el psicoanálisis tiene derecho a investigar el arte. Primero como que da vuelta, que él dice, bueno, yo en realidad no sería la persona adecuada, no soy el mejor para entender el arte. Mentira, la mitad del psicoanálisis se funda a partir de, digamos, de conceptos de arte. Por el otro lado, Lacan, como ustedes saben, fue parte desde el comienzo del movimiento dadaísta y luego del surrealismo, y como me contaba Enrique, para su asombro, cuando se encuentra con Lacan, que Lacan lo invita a comer, encuentra que vive junto con Tristan Tzara, el poeta que es como la base del movimiento dadaísta. Y Lacan y Tzara vivían juntos, y cuando va Enrique comen los tres y hablan de arte y de surrealismo. Después hay una lectura lacaniana que me parece que sería bueno que leyeran un poco más de poesía y no se ofenda nada, porque no lee poesía y habla tanto de la palabra. Sospecho, yo sospecho. También sospecho qué pasa con Racing, porque es un tema que me causa sospecha. Hay algo, el demonio, el imperialismo en pleno, el capitalismo financiero, todos los males del mundo. Por eso tenemos un gran equipo. Ahí él lo dice, tenemos un gran equipo. Ahí está el derecho al delirio. Claro. Porque no es un partido. Racing este año ganó el récord de equipos que hayan perdido mayor cantidad de partidos en un torneo. Pero también tiene muchos juveniles y muchos que no tienen con poca experiencia, eso que tienen muchos juveniles Racing. Claro, ¿no? Y no era que los jóvenes ganaban al mundo. Pero bueno, le falta un poco más de experiencia también. Ahora que se fue Mostaza. Ahora que se fue Mostaza, a lo mejor nos va mejor. Mi sueño es dirigir Racing. El hijo de Alberto Saba, que fue alumno mío. Y es hijo del que dirige el Frente de Artistas del Hospital Borda. Pero Saba, que es psicólogo social, estudió en una escuela de psicología social y yo fui docente de él. Y traté de enseñarle lo más porque él es hincha de Racing. Y ahora suena como director técnico. Quiere decir que si se equivoca, yo también soy un poquitito culpable. Bueno, dejo el tema Racing porque veo acá que por su rostro muy pocos son racinguistas. Ah, bueno, está bien. ¿Qué solución le podemos encontrar? ¿Cómo? ¿Qué solución le podemos encontrar? Además de esperar que Es la todo un madurez. tema. Si quieren podemos hacer un seminario especial. Yo vengo, es gratuito. Si son racinguistas, se anotan. que soy de San Lorenzo. No, los de Podés entrar no igual. pueden entrar. Bueno, otra pregunta. ¿Por qué Platón, en su idea de formar la República, textualmente dice: los únicos que no van a tener lugar en mi República son los poetas y los artistas, pero nunca van a entrar los poetas? Es todo un tema, porque a la vez lo trajimos a Platón rápido, porque no queda tiempo. Lo traigo a Platón por dos cosas. Primero, porque considero que no se puede hablar del tema sin haberlo leído a Platón, porque es el primero que podemos decir toca la temática y las relaciones entre el arte y la locura. Pero también no puedo dejarlo de lado que Platón fundó Racing. Señores, claro, Platón 320 años antes de Cristo funda la academia, y cualquiera que sepa algo de la vida sabe que Racing se llama la academia. Entonces yo tengo derecho a decir
Platón fundó Racing. Entonces eso me da como un prestigio y hasta una capacidad para soportar el dolor y las pérdidas que no todos tienen. Pero este Platón, al que amo por haber fundado, bueno, no solo por eso, sino entre otros por haber escrito la República, es el primero que relaciona el tema. Y miren la gigantesca contradicción. De todos los grandes filósofos, el primero que realmente toma el tema del arte, después Aristóteles también, pero obvio que el ars poética de Aristóteles sigue siendo como la reflexión de la razón más profunda sobre el arte occidental que haya escrito algo. Eso no se le niega. Pero también es cierto que en relación a la pasión que le despertaba el arte, creo que el que más apasionadamente ha escrito sobre arte es Platón. Por ejemplo, todo lo que él ha escrito sobre la pintura, sobre los colores, sobre las relaciones, sobre la forma, sobre por qué él ama tanto el trapecio y el triángulo, sobre la importancia, digamos, del blanco en la organización y transmisión de la belleza. Bueno, son páginas inolvidables. Pero también está luego el hecho de la expulsión de los poetas. Como los filósofos, en este caso, que también para la época se pueden llamar el antecedente del psicólogo, del psicoanalista, tienen históricamente un problema con el arte. Pero también específicamente es Platón el que relaciona el tema de la locura y la creación artística. Porque Platón, no, está bien, tiene dos momentos que hacen para que lo reflexionemos y que ustedes no lo olviden tan rápidamente. Por un lado, cuando dice, no, mi cabeza ya no va como antes para ser totalmente textual, pero no miento cuando lo cito, más o menos es así, ¿no? Oh Grecia, ¿por qué será que quienes más han hecho por tu gloria, los locos, en lengua de Platón, posesos, y que han hecho mucho más que tus mejores soldados, que tus mejores estadistas, que tus mejores luchadores, ¿por qué esos locos que entraron hoy en el Parlamento causaron que todos nuestros políticos salieran corriendo? Porque para Platón, y esto es lo importante, él considera que para la gloria de Grecia nadie aportó más que los locos. Es todo un tema que llevaría una larga reflexión. Un punto. Segundo punto. Ustedes saben que Platón establece las categorías, las primeras históricas categorías de la locura. No sé si lo ven en los programas, porque los programas son tan raros que capaz que no ven esto. Pero el primero que establece categorías sobre la locura es Platón. Y en una de sus y establece dos que luego literalmente se las roba Freud, por más que, y ahí estuvo mal, un tipo muy serio Freud, parece por lo que escribe, pero también robaba cosas. Una de las ni toma cuando habla en dos momentos, cuando habla del enamoramiento, del amor, que lo considera un